¿Qué tal, chicos? Les habla el profesor Jan Sarcomani del curso de física del Centro Pre San Marcos. En esta oportunidad vamos a desarrollar la semana número 14 correspondiente al tema de magnetismo. Recuerda que en esta semana los temas son muy importantes porque a pesar de que no se relacionen con los temas anteriores o no se relacionen con los temas que van a seguir, recuerda que es un tema fundamental para tu siguiente examen. Así que comencemos con la teoría. Listo, chicos, el día de hoy vamos a comenzar con el tema de magnetismo. Te comento que el tema que vamos a ver el día de hoy es bien saturado porque se han unido dos semanas que normalmente antes venían, donde veremos todo acerca del tema de magnetismo. La primera parte veremos los conceptos del magnetismo, veremos lo que se genera debido a un cuerpo magnético, y en la segunda parte veremos ya las interacciones entre cuerpos magnéticos o interacciones debido a lo que genera un cuerpo magnético. ¿Listo? Así que tema principal, magnetismo. A ver, entonces comenzaremos. ¿Cuál es el concepto? ¿Qué cosas se estudia dentro del magnetismo? Dentro del magnetismo vamos a estudiar cuerpos magnéticos, por ejemplo los imanes. Los imanes son cuerpos magnéticos. Entonces vamos a estudiar a los conocidos imanes. Entonces tú debes saber que un imán es un cuerpo magnético, ¿cierto? Hay de dos tipos. Tenemos a los imanes naturales y a los imanes artificiales. ¿A quiénes llamamos imanes naturales? A la famosa magnetita, que es un óxido de hierro 3. Entonces, este mineral se encuentra en la Tierra en forma de un sólido y al ser un óxido de hierro 3 se comporta como un imán. Este es un imán natural, es un mineral. En cambio, los imanes artificiales son los imanes que se pueden generar en un laboratorio. ¿Listo? También son conocidos como electroimanes. Son imanes generados a partir de corriente eléctrica, que es básicamente lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Listo? Ahora, estos imanes presentan propiedades. Estos imanes tienen algunas propiedades. Me imagino que alguna de ellas tú ya las debes conocer. Claro, porque los imanes son muy conocidos, tal vez no a profundidad en su información, pero algunas cositas, conceptos previos tú debes tener, ¿no? Por ejemplo, los imanes, imaginemos que este de aquí es un cuerpo imantado, un imán, este es un imán, entonces tú sabes que los imanes, ¿a quiénes se atraen? Los imanes van a atraer a, alguno me puede decir, ¿no? Profesor, los imanes sabemos que atraen a los metales, pero ese es un error, chicos. Los imanes no atraen a los metales, tengan mucho cuidado. Solamente a un tipo de metal, que son los ferromagnéticos. ¿Listo? Entonces los imanes atraen a los ferromagnéticos, tengan mucho cuidado. Atraen a los ferromagnéticos. ¿Y quiénes son esos ferromagnéticos? Por favor, no te olvides. Ahí tenemos al hierro. Tenemos al níquel y al cobalto. Entonces, el imán atrae los materiales ferromagnéticos, como el hierro, níquel y cobalto. Y el primero que hemos mencionado, que es el hierro, es el fundamental para que nosotros nos confundamos y pensemos que el imán atrae a los metales. ¿Y por qué, profesor? Porque recuerda que el hierro básicamente está en todas las estructuras metálicas, ¿cierto? Por eso el imán siempre, se podría decir entre comillas, que atrae a los metales. Pero en realidad lo que está haciendo es atraer solamente al hierro. ¿Listo, chicos? Entonces, el imán atrae a los materiales ferromagnéticos y entre ellos el más importante es el hierro. ¿Listo? Ahora, ¿qué más debo recordar de un imán? Todo imán presenta una distribución de carga. Presenta dos polos. ¿Listo? Estos polos se han generado por distribución de carga. En uno de ellos se generará el polo norte magnético y en el otro el polo sur magnético. Normalmente ese polo norte siempre debe pintarse un poco más oscuro. Me imagino que tú en el televisor o en los dibujos animados siempre te colocan con un color azul o rojo, ¿cierto? Pero nosotros vamos a diferenciarlo. La parte más oscura es el polo norte magnético y la parte más clara es el polo sur. Entonces podemos decir que nuestro imán presenta
Tiene dos polos magnéticos. ¿Listo? No existe ningún imán con un solo polo magnético. ¿Listo? Todos los imanes tienen dos polos magnéticos. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra propiedad debemos recordar? ¿Qué pasaría si nosotros tratamos de romper este imán por la mitad? Generando dos pedacitos de nuestro imán. Algo así, pues, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que ahora sí tendré un polo norte hacia la izquierda y un polo sur a la derecha? No, porque hemos dicho que los imanes no tienen un solo polo, tienen siempre dos polos. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que en la parte izquierda y en la parte derecha habrá una nueva distribución, generándose así un polo norte magnético y un polo sur magnético. Polo norte magnético y polo sur magnético. Es decir, se generan nuevos imanes. Se generan imanes más pequeños. ¿Listo? Profesor, y si sigo rompiendo por la mitad, bueno, generarás dos imanes mucho más pequeños. Así hasta generar partículas fundamentales, ¿cierto? Pero de manera física solamente se puede generar más imanes. ¿Listo, chicos? Entonces, esas propiedades me imagino que las debes recordar, las debes saber. Otra propiedad que es muy importante es que todo imán presenta campo magnético. Así que vamos a recordar lo que es el campo magnético. Todo imán genera a su alrededor campo magnético. Ahí está. Entonces, campo magnético, ¿cómo lo voy a representar? Para eso voy a graficar un imán, por ejemplo el de aquí. No te olvides que todo imán presenta dos polos. Ahí está. Polo norte y polo sur. Listo, muy bien. Entonces, el campo magnético que se genera alrededor lo voy a graficar a través de líneas de inducción magnética. Estas líneas que voy a graficar me van a ayudar a poder graficar el campo en un punto alrededor de este imán. ¿Listo? Y estas líneas de inducción magnética siempre, no te olvides, pero siempre salen de polo norte y van hacia polo sur. Salen de polo norte y van hacia polo sur. Siempre las líneas de inducción van a ir de polo norte a polo sur. Y estas líneas siempre, pero siempre, no te olvides, son líneas cerradas, continuas y cerradas. Y siempre van de polo norte a polo sur. ¿Listo, chicos? Ahora, ¿por qué te dije que a través de estas líneas uno puede graficar el campo magnético? Por ejemplo, pues yo quisiera graficar el campo magnético en este punto. O tal vez en este punto. O tal vez, profesor, en este punto de aquí. En cualquier punto que tú desees puedes graficar ya el campo magnético. ¿Cómo así? Mira. En ese punto debes trazar un vector tangente. ¿Listo? Por ejemplo, este es tangente. Y en la misma dirección que la línea de inducción será mi campo magnético. Ahí está, ese es el campo magnético. Profesor, y en este punto de arriba, en la misma dirección que las líneas de inducción y tangente será mi campo magnético. Y por aquí lo mismo. Pues. Ahí está. Entonces, de esa manera estoy graficando yo el campo magnético alrededor de nuestro imán. Ahora, eso me hace recordar que al planeta Tierra también se le considera un imán, pues, ¿no? Se dice que el planeta Tierra se está comportando como un imán gigante. ¿Y por qué ocurre eso? Vamos a ver por aquí. Entonces ponemos campo magnético terrestre. ¿Listo? El planeta Tierra se comporta como un imán gigante. Y creo que ya puedes deducir por qué, ¿no? Porque este planeta, voy a ponerlo así chiquitito nada más, este planeta genera a su alrededor un campo magnético. Ahí está, entonces vamos a poner. El planeta Tierra se comporta como un imán gigante. Voy a graficar esa representación para que quede más claro. Entonces, nuestro imán se va a comportar como un imán gigantesco. ¿Y por qué se comporta como un imán gigantesco?
porque genera a su alrededor campo magnético. Eso nos ayuda para poder interpretar el famoso imán magnético representado en el planeta Tierra a través de dos polos. ¿Listo? Entonces, para eso recordemos un poquito. Tú sabes que en la parte superior del planeta Tierra se encuentra el norte terrestre y en la parte inferior se encuentra el sur terrestre. De forma invertida, de forma inversa, se podría decir, es la distribución de los polos. En la parte superior encontramos el polo sur magnético y en la parte inferior el polo norte magnético. Entonces, de esa forma yo puedo decir que las líneas de inducción magnética siempre van a ir de abajo hacia arriba. Líneas de inducción de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Y así generamos muchas líneas de inducción magnética. Líneas de campo a su alrededor. ¿Listo? Ahora, este campo magnético, ¿qué función tiene? Pues, ¿qué finalidad tiene este campo magnético que está alrededor del planeta Tierra? Una de las principales funciones es protegernos de las partículas ionizadas, partículas cargadas que pueden venir del exterior. Estas partículas que vienen de manera cargada y tratando de ingresar al planeta Tierra pueden generar algunas distorsiones, pueden generar algunas alteraciones en el cuerpo. ¿Listo? Por ese motivo, el campo magnético nos protege de esas partículas. ¿Cómo? Desviándolas. Siempre que una partícula cargada trate de ingresar al planeta Tierra y se encuentre en presencia de este campo magnético, genera una desviación de esas partículas cargadas, de tal manera que no ingresan. Pero si una partícula neutra trata de ingresar, ahí sí no se genera ninguna distorsión. Las partículas neutras sí pueden ingresar sin dificultad, pero las partículas cargadas no lo hacen. ¿Listo? Otra utilidad para este campo magnético nos sirve de orientación. Me imagino que tú has escuchado de las brújulas. Recuerda que las brújulas tienen una aguja y esa aguja siempre apunta ¿hacia dónde? Hacia el polo norte. ¿Pero norte qué? Norte terrestre. ¿Y por qué apunta siempre hacia el polo norte terrestre? Porque la aguja de esa brújula es un imán y todo imán se debe alinear en la misma dirección que el campo magnético. ¿A qué me refiero? A ver, imaginemos que yo quiero graficar el campo magnético en este punto. Sabemos que el campo magnético va a estar alineado de esta forma. O quiero graficar el campo magnético por aquí. Sabemos que el campo va a estar de esta forma. Por lo tanto, ¿qué pasaría si nosotros graficamos en esta posición? Justo aquí graficamos una brújula. Colocamos una brújula. Entonces, ¿qué va a pasar con esa brújula? La brújula va a apuntar en la misma dirección que el campo. Es decir, va a apuntar hacia el norte terrestre. Si es que yo coloco una brújula en este lugar, entonces vamos a notar que la aguja de esa brújula, ¿hacia dónde va a apuntar? En la misma dirección que el campo. Es decir, hacia el norte terrestre. ¿Listo, chicos? Entonces, de esa manera están funcionando las brújulas y de esa manera le damos una utilidad a este campo magnético. Pero la mayor utilidad que se le da es protegernos de las partículas ionizadas que vienen del exterior. ¿Listo, chicos? Ahora, hasta aquí hemos visto algunas propiedades y algunas características del campo magnético. ¿Listo? Pero como hemos dicho al inicio, vamos a estudiar de manera profunda a los imanes artificiales. Imanes generados a partir de una corriente eléctrica. ¿Listo? ¿Quién se dio cuenta o quién percibió la presencia de un campo magnético debido a una corriente eléctrica? ¿Listo? Se dieron cuenta o uno se dio cuenta mediante el experimento de Oester. Mediante este experimento, Oester se da cuenta de la presencia de un campo magnético que estaba alrededor de una corriente eléctrica. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a estudiar esas conclusiones generadas mediante el experimento de Oester. Vamos a analizar dos casos. Voy a analizar el campo magnético generado por una corriente rectilínea y también voy a analizar el campo magnético generado por una corriente circular o curvilínea, para hacerlo más exacto. ¿Listo, chicos? Así que comencemos a ver. Corriente o campo magnético, vamos a poner aquí, campo magnético generado.
A ver, ¿generado por quién? Primer caso. Generado por una corriente rectilínea. Corriente rectilínea. Pero no va a ser cualquier tipo de corriente rectilínea. Va a ser una corriente rectilínea muy larga, muy grande. ¿Listo, chicos? Corriente rectilínea muy larga. Es decir, el tamaño de esta corriente es prácticamente infinita. ¿Listo? Lo cual es muy alejado de la realidad, pero vamos a suponer esa realidad, pues, ¿no? Que el cable donde circula esta corriente eléctrica es muy grande, muy larga. ¿Listo, chicos? Ya está. Entonces voy a asumir este caso. Para poder analizar esta situación voy a graficar una superficie por donde va a circular esa corriente. Ahí está. Pero como es muy larga, voy a considerar que esa corriente de esta manera. Y esta corriente eléctrica va dirigida hacia arriba, de manera perpendicular a la superficie. ¿Te parece? Ahí está. Por lo tanto, mediante el experimento de Oester, debido a esta corriente eléctrica rectilínea, Oester llega a la conclusión de que alrededor de esta corriente rectilínea se genera campo magnético. ¿Listo? Se genera campo magnético. ¿Y cómo es la dirección de este campo magnético? Usando la regla de la mano derecha. Entonces, se genera alrededor y para poder graficarlo, usamos la regla de la mano derecha. ¿Listo? Para que tengas una idea, si esta es tu mano derecha, vamos a poner así. Si esta es tu mano derecha, vamos a notar que tus dedos deben estar ubicados de esta manera. ¿Listo? A ver, para que te puedas guiar. Ahí está, tu mano derecha debe estar ubicada de esta forma. Entonces, así podemos tratar de graficar a nuestro campo magnético, donde nuestro dedo gordito representará ¿qué cosa? La corriente eléctrica, la dirección de la corriente. Y los dedos que me sobran, que son los 4 dedos que están por ahí doblados, girando se podría decir, me indican la dirección del campo. Gira de esta forma. Entonces el campo magnético va a estar alrededor de esta corriente eléctrica, generando una circunferencia. Ahí está. Esa circunferencia que está girando alrededor de la corriente sería nuestra línea de inducción. Ya está. Por lo tanto, lo que yo debo hacer es graficar el campo magnético en cualquier punto. Por ejemplo, quiero graficarlo en este punto. Entonces, en este punto, tangente a esa línea, estaría nuestro campo magnético. Para ser más exactos, ¿no? Debe ser perpendicular a este radio de la circunferencia. ¿Ya está? Entonces, conociendo ya el radio, que es la distancia, conociendo la intensidad de la corriente, nosotros podemos saber la intensidad del campo magnético en ese punto. Ya puedo saber la intensidad. Y la intensidad de este campo magnético se calcula de esta forma. El campo magnético en ese punto es igual a mu sub 0, que es una constante que el problema nos debe dar, multiplicado por la intensidad de la corriente, dividido entre 2pi multiplicado por el radio o la distancia. Entonces, de esa manera estamos encontrando la intensidad de nuestro campo magnético en ese punto. Y notarás que ese campo magnético tiene una relación directa con la corriente eléctrica y tiene una dirección inversa con la distancia que viene a ser el radio. ¿Listo, chicos? Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder graficar y calcular el valor de nuestra corriente rectilínea, donde notamos claramente que es una corriente dirigida hacia arriba. ¿Listo? Pero ¿qué pasaría si es que la corriente no está graficada de esa forma? Hay situaciones donde la corriente se grafica de manera entrante o saliente hacia un plano, hacia el plano de la pizarra o hacia el plano de tu boletín o de tu examen o de una hoja en general, ¿no? Entonces, ¿cómo lo graficaríamos de manera entrante o saliente? Para eso se ubican las corrientes de esta forma, mira. De esta manera, ahí está. Si te ponen un puntito, te están indicando que la corriente es saliente. Pero si te ponen una X, un aspa, te están indicando que la corriente es entrante. ¿Listo? Y el campo magnético va a estar alrededor.
girando y girando. Entonces, con la regla en la mano derecha, llegaremos a la conclusión de que cuando la corriente es saliente, las líneas de inducción es en sentido antihorario. Y cuando es entrante, las líneas de inducción es en sentido horario. De tal manera que si en un problema te dicen determine el campo magnético justo en este punto, o determinen el campo magnético en este punto, ¿cómo lo podemos graficar nosotros? Primero, ese segmento que hemos trazado es la distancia que nosotros vamos a usar más adelante. Perpendicular a esa distancia debe estar mi campo magnético. Y ese vector, que es el campo magnético, que es perpendicular, debe girar en la misma dirección que las líneas de inducción. En este caso sería en sentido antihorario, pero de manera perpendicular, no te olvides. Ahí está. Y para el otro caso, hago lo mismo, ¿no? De manera perpendicular y siguiendo la dirección de las líneas de inducción, estará mi campo magnético. Muy bien. Entonces, de esa manera ya estoy graficando a mi campo magnético y ya puedo generar alguna solución para mi problema, ¿no? Porque en los problemas te van a dar varias corrientes eléctricas y varios campos vas a obtener. Y con eso calcularías un campo resultante. Entonces, chicos, eso es lo que se va a cumplir para corrientes eléctricas lineales, rectilíneas. Ahora hablaremos de las corrientes eléctricas circulares, que también van a generar un campo magnético. Entonces, ponemos por aquí, chicos. Corriente circular. La misma situación. Voy a graficar una superficie para poder analizar todo lo que obtenemos. Ahí está. Pero ahora voy a tener una corriente circular. Voy a suponer que la corriente circular está en este plano. Ahí está. Y girando, como notarás, en sentido antihorario. Entonces, para una corriente circular también se cumple lo mismo. Existe campo magnético alrededor de la corriente. ¿Listo? Generándose así como líneas alrededor, formando como si fueran un resorte que estarían envolviendo a esa corriente. ¿Listo? Analizar todas esas líneas de campo sería un poco tediosa para nosotros, por ahora, ¿no? Por ese motivo, lo que nos importa a nosotros únicamente el día de hoy es analizar esas líneas de campo, pero que atraviesan por el centro de esta espira circular. ¿Listo? Esa sí me importa. No todas las líneas que están alrededor, solamente me importa y voy a analizar la línea de campo que pasa por el centro de nuestra espira circular. ¿Listo? Profesor, ¿y cómo voy a determinar la dirección de ese campo que pasa por el centro? Para poder determinarlo, nuevamente vas a aplicar la regla de la mano derecha. Y para eso nuevamente vamos a graficar a nuestra mano derecha, por aquí ahora. Listo, ahí está. Regla de la mano derecha, donde ahora lo que está envolviendo, ¿quién sería? Sería mi corriente eléctrica. Y el dedo gordito indicaría la dirección del campo magnético. Por lo tanto, en el centro de esta espira está saliendo el campo magnético. ¿Listo? Entonces, el campo magnético sale del centro. Pero no te olvides que también se genera alrededor de la espira, ¿cierto? Ya está. Ahora, es muy importante saber o reconocer esta distancia, que es el radio de la espira, porque con ese valor de distancia y la intensidad de la corriente, nosotros vamos a encontrar el valor del campo magnético en el centro, y es igual a mu sub 0 por la intensidad de la corriente sobre 2 veces ese radio, 2 veces el de radio, donde notarás que la diferencia con la fórmula anterior es que esta no tiene un pi en la parte inferior. Esto solamente es 2 veces el de radio. ¿Listo, chicos? Ahora, al igual que hicimos con la corriente lineal, voy a analizar otros casos que nos pueden venir. Por ejemplo, es posible que venga una corriente que sea paralela al plano. Por ejemplo, una corriente de esta forma. ¿Listo? Que está girando, imaginemos, en sentido antihorario. O nos puede venir una corriente, pero que ahora gira en sentido horario. ¿Ya está? Entonces yo debo graficar el campo magnético justo en el centro.
justo en el centro. Entonces, cuando es corriente en sentido antihorario, en el centro se genera un campo magnético saliente. ¿Listo? A ver, vamos a graficarlo. En el centro se genera un campo magnético saliente. Y cuando la corriente gira en sentido horario, el campo magnético será entrante. Por eso lo colocamos con un aspito. Entonces, de esa manera puedo graficar ya mucho mejor nuestro campo magnético. ¿Listo, chicos? Lo que nos quedaría mencionar acerca del campo magnético generado por una corriente circular es que en esta oportunidad sí es posible encontrar el campo magnético en el centro, pero para una sección de esta corriente, lo cual no se podía hace un momento con la corriente lineal, ¿no? Tú tienes que analizar toda una corriente rectilínea muy larga, muy grande. Pero aquí, ¿qué pasaría si nos dan un sector circular? Solamente una parte de la circunferencia. Por ejemplo, algo así, ¿no? Como si fuera un sector nada más. Me imagino que debes acordar tus clases de trigonometría, ¿no? Sector circular. Ahí está. Tengo una corriente eléctrica que está girando en sentido antihorario. Y es parte de un sector circular de radio R. Por lo tanto, en el centro, aquí, el campo magnético sería saliente. ¿Listo? La pregunta es, ¿cuánto será el valor de ese campo? Para poder saber el valor del campo, debo saber cuánto es este ángulo θ. El ángulo θ. Por lo tanto, conociendo ese ángulo, ya puedo saber el campo. El campo sería igual al ángulo sobre 2pi, o tal vez si tú quieres trabajar en sistema sexagesimal, sería 360, que creo que es más cómodo para nosotros, multiplicado por mu sub 0 por i sobre 2 veces el radio o la distancia. ¿Listo, chicos? Entonces, de esa manera, nosotros encontramos el campo magnético generado en ese punto debido a un sector circular. ¿Listo? Y obviamente tú debes recordar algunos valores ya conocidos, ¿no? ¿Qué pasaría si fuera media espira? Si fuera media espira, obviamente ese ángulo debe ser 180. Por lo tanto, el factor que va a ir adelante va a ser un medio, bueno, la mitad de todo, ¿no? Y si el ángulo fuera 90 grados, bueno, te das cuenta que el factor que vas a poner adelante sería un cuarto. Y de esa manera generarías los valores más importantes para nosotros. Profe, si fuera 270, bueno, tú sabes que 270 entre 360 nos daría 3 cuartos, ¿cierto? Entonces, esos son los casos que más nos van a venir. Si nos viniera un ángulo totalmente distinto a los que ya hemos mencionado, puedes aplicar la fórmula y el problema te va a salir. No hay mucha dificultad en esta parte. Y con eso hemos terminado la primera parte del tema de magnetismo. Y ahora tenemos que hablar de la segunda parte. En esta segunda parte vamos a analizar la interacción. Y recuerda que toda interacción se manifiesta mediante una fuerza. Así que en esta segunda parte hablaremos de la fuerza magnética. ¿Listo? Fuerza magnética. Ahí está. Pero la primera parte va a ser analizada sobre partículas cargadas. Fuerza magnética sobre una partícula cargada. Ahí está. Y esta partícula cargada puede ser de dos tipos. Puede ser una partícula cargada de manera positiva o una partícula cargada de manera negativa, ¿cierto? Ahora, voy a suponer que tengo una partícula cargada que se está moviendo dentro de un campo magnético. Voy a considerar que ese campo magnético es de esta forma. Es como si fuera un campo magnético saliente, ¿no? Saliente del plano, saliente de la hoja. ¿Listo? Entonces, dentro de este campo magnético se va a mover una partícula cargada de manera positiva. Es lo primero que voy a analizar. ¿Listo? Y se está moviendo con cierta rapidez, con cierta velocidad. Vamos a poner de esta manera. Ahí está. Velocidad de la partícula cargada Q. Ahí está. Por lo tanto, siempre que tengamos una partícula cargada, en este caso positiva, moviéndose dentro de un campo magnético, aparecerá una fuerza magnética.
por la presencia de una partícula cargada moviéndose con gran velocidad o gran rapidez, dentro de este campo magnético aparecerá una fuerza magnética. Lo más importante de la fuerza para esta oportunidad es no solamente el valor, sino la dirección que tiene esta fuerza. Y para poder graficar la dirección de esta fuerza, usaremos nuevamente la regla de la mano derecha. Me imagino que conocerás algún método donde se aplique la regla de la mano derecha. En realidad, normalmente existen tres formas de aplicar la regla de la mano derecha. La que yo considero viable para mí y para ustedes es la regla de la mano derecha en forma de una pistola. Pero eso no significa que me tienes que hacer caso. Si tú ya has trabajado este método de otra manera, de otra forma, y con eso los problemas te van a salir, entonces yo te aconsejo que no lo cambies, porque a veces cuesta un poco acostumbrarse a un método. Así que si tú ya tienes un método ya establecido, que tú ya lo has practicado, continúa con él, porque se puede decir que no te va a ayudar mucho a cambiar de método en estos momentos. Así que yo propongo este método. Colocar tu mano como si fuera una pistola. ¿Quién no ha jugado de chico, de joven, con pistolitas imaginarias? Bueno, actualmente ya no existe eso, ¿no? Creo que se ha perdido un poco, ¿no? Porque ¿quién no tiene ahora un celular? Así que todos usan un celular para poder jugar, ¿cierto? Pero antes se usaban las pistolas imaginarias, tu mano en forma de pistola, y de esa manera jugabas con otros niños. Entonces vamos a recordar esa infancia, a ver. Coloca o grafica, pon tu mano en forma de una pistolita. Yo lo voy a graficar aquí para que te puedas dar cuenta. ¿Listo? A ver, vamos a ver. Voy a colocar mi mano de esta manera. Ahí está, mi mano en forma de pistolita. ¿Listo? Entonces, date cuenta que uso básicamente tres dedos. El dedo gordo, el dedo que apunta hacia adelante y un dedo que está apuntando hacia adentro. Bueno, disculpen, hacia afuera de la pizarra o hacia afuera del plano. Cada uno de estos dedos representa una cantidad. Uno de ellos representará la velocidad, otro el campo y otro la fuerza. Entonces tú debes alinear tu mano en base a la velocidad. ¿Listo? Entonces este dedo apuntará a la velocidad. ¿Listo? El siguiente dedo se alinea en base al campo. Y el último, que estaría apuntando en este caso hacia arriba, representará la fuerza. ¿Listo? Va a representar la fuerza. Ahí está. ¿Listo? Entonces, usando la regla de la mano derecha, yo puedo decir que para esta partícula cargada de manera positiva, la fuerza estaría dirigiéndose hacia arriba. Donde no te debes olvidar que el ángulo que forma con la velocidad debe ser 90 grados. Y esta velocidad con el campo magnético, con este campo magnético que grafico por aquí, puede formar cualquier valor, cualquiera. Puede formar un ángulo teta cualquiera. Pero la fuerza con el campo es así. Debe formar 90 grados también. Entonces, de esa manera tú vas a poder graficar la fuerza magnética para una carga positiva. Para una carga positiva. ¿Listo? Ahora, tú te estarás preguntando, ¿no? Profesor, pero existe otra partícula cargada también, que va a ser la carga negativa. Entonces, para cargas positivas vamos a hacer casi lo mismo, chicos. ¿Listo? Voy a graficar nuestro campo magnético externo. Voy a graficar el movimiento de una partícula cargada de manera positiva. Y aplicando la regla de la mano derecha vamos a determinar la dirección de la fuerza. ¿Listo? Mira, para cargas positivas, negativas ahora haríamos esto. Para las negativas graficaríamos nuestro campo magnético igual, de manera saliente. Ahí está nuestro campo, muy bien. Y ahora grafico mi partícula cargada de manera negativa, pero negativa ahora, el cual se mueve con cierta rapidez, con cierta velocidad. Ahí está. Y aplicando la regla de la mano derecha, nosotros nos vamos a dar cuenta que ahora la fuerza magnética sería hacia abajo. Ahora, ¿pero por qué es hacia abajo, profesor, si uso la misma mano? Es que una forma sencilla de determinar la dirección de la fuerza magnética para cargas negativas es usar la regla de la mano derecha. Solamente que ahora la dirección que te salga a ti la vas a invertir.
Es decir, si tu dedo gordito sale apuntando hacia arriba, ¿hacia dónde sería la fuerza? Hacia abajo. Si la fuerza apunta hacia la izquierda, entonces, ¿hacia dónde sería? Hacia la derecha. Entonces, de esa manera puedo determinar también la dirección de una carga para una carga negativa. Pero si te complica un poco usar la regla de la mano derecha para las dos cargas, yo te recomiendo que también puedas usar la izquierda. Y esa es una buena recomendación, ¿tú sabes por qué? Porque a veces, muchas veces, las direcciones de las cantidades que nos van a dar no se puede representar fácilmente con nuestra mano. Entonces tú vas a ver a algunos de tus compañeros que van a estar girando su mano de tal manera que traten de graficar lo que les dan. Cuando tú sientas esa dificultad, siéntete libre de cambiar de mano. No uses la derecha, sino usa la izquierda. Pero recuerda que la derecha se usa para cargas positivas, pero la izquierda se usa para cargas negativas. Profesor, pero si quiero usar la mano izquierda para cargas positivas, entonces, como tú has cambiado de mano, cambiarás de dirección. ¿Listo? ¿Me escuchas? Tú puedes usar cualquiera de las dos manos, derecha o izquierda, de tal manera que puedas tener facilidad para graficar los vectores. Pero si tú cambias de mano, recuerda que debes cambiar de dirección de la fuerza. ¿Listo, chicos? Entonces, de esa manera hemos graficado nosotros la fuerza magnética para cargas negativas, donde no te olvides que esa velocidad y el campo forman un ángulo θ cualquiera. En cambio, entre el campo y la fuerza el ángulo es 90 grados, y entre la velocidad y la fuerza también forman 90 grados siempre. Ahora, ya has aprendido a graficar la dirección de la fuerza, pero también es importante saber la intensidad, ¿no? El valor. ¿Cuánto es el valor de esa fuerza magnética? Entonces ponemos por aquí. El valor de la fuerza magnética, se determina mediante esta relación. La fuerza magnética es igual al valor de la carga por la rapidez, por la intensidad del campo magnético, multiplicado por el seno del ángulo θ. Donde no te debes olvidar que ese ángulo es el que forma la velocidad con el campo. ¿Listo? Ahí está. Y en función de ese ángulo yo tengo para analizar tres situaciones diferentes. ¿Listo? O muchas en realidad, ¿no? Pero las que más me importan a mí en esta oportunidad es analizar cuando el ángulo es 90 grados y cuando el ángulo es 0 grados. ¿Qué pasaría? Vamos a poner por aquí. ¿Qué pasaría si el ángulo es 0 grados? ¿Y qué pasaría si el ángulo es 90 grados? Profesor, si el ángulo es 0 grados, gráficamente yo notaría esto. Si el ángulo es 0 grados, gráficamente notaría que la velocidad y el campo van en la misma dirección. Si es que la velocidad y el campo van en la misma dirección, entonces eso significa que la fuerza magnética sobre esa partícula cargada, esa fuerza magnética es prácticamente cero. ¿Listo? Esa fuerza magnética es cero. Siempre y cuando la partícula ingrese de manera paralela al campo. ¿Listo? De manera paralela al campo. Para que tenga más sentido según la gráfica que hemos visto hace un momento. Mira lo que voy a hacer. Hace un momento graficamos el campo de esta forma, ¿no? Ahí está. Listo, se queda así. Ahora, para que la fuerza magnética sea cero, la partícula cargada debe ser paralela al campo. Cuando ingresa de forma paralela, la fuerza magnética, ¿cuánto es? Es cero. ¿Listo? Ahora, si nuestro campo es de esta forma, campo magnético, ¿listo? Y la partícula ingresa de manera perpendicular, es decir, formando 90 grados de manera perpendicular, entonces la fuerza magnética es igual a la carga, rapidez por el campo. Carga, rapidez y campo. Y a esta fuerza que se está generando se le conoce como fuerza magnética máxima. Se conoce como fuerza magnética máxima. Y es justo esa fuerza la que a mí me importa
para poder explicar lo que viene a continuación. Cuando una partícula ingresa de manera perpendicular a un campo magnético, la trayectoria que genera esa partícula cargada es conocida. Y esa trayectoria para una partícula cargada que ingresa perpendicularmente al campo es una trayectoria circular. Y es lo que voy a analizar a continuación. Trayectoria de una partícula cargada. ¿Listo? Partícula cargada. ¿Está? Pero no para cualquier caso, sino cuando la fuerza que actúa, la fuerza magnética es máxima. Cuando la fuerza magnética que actúa es máxima. ¿Listo? Mira, observo. Voy a considerar que el campo magnético que altera la trayectoria de esta partícula cargada es un campo magnético aspita, es decir, entrante. Campo magnético entrante. Ahí está. Campo magnético entrante. Y la partícula cargada ingresa perpendicularmente. Imaginemos, ingresa por aquí. La partícula voy a ponerle positiva, ¿te parece? Listo. Ingresa de manera perpendicular. ¿Listo? Con cierta velocidad y formando 90 grados con el campo. Y eso sí se nota, ¿no? Porque si este campo es entrante, forma 90 grados con esa velocidad que es superficial. ¿Está? Entonces, debido a ese ángulo que forman estos dos, al final la trayectoria que se genera es una trayectoria circular. ¿Listo? Es una trayectoria circular. De tal forma que la fuerza que se genera, la fuerza magnética, siempre va a apuntar ¿hacia dónde? Hacia el centro de la trayectoria. Si por aquí se encuentra la partícula, ¿hacia dónde apuntará? Hacia el centro. Si está por aquí, hacia el centro. Si está por aquí, hacia el centro. Es decir, en cualquier instante de tiempo y en cualquier posición, siempre la fuerza magnética va a apuntar hacia el centro. Entonces, yo puedo decir que esa fuerza magnética sería nuestra fuerza centrípeta. Entonces, yo puedo decir que la fuerza magnética máxima, en este caso, sería nuestra fuerza centrípeta. Y al ser una fuerza magnética máxima, calculamos su valor con el producto de la carga, rapidez y el campo. Y al ser una fuerza centrípeta, su valor se calcula como masa y aceleración centrípeta. Donde me imagino tú debes recordar que hay dos formas para calcular esa aceleración centrípeta. La primera es rapidez al cuadrado sobre el radio. Y la segunda, omega al cuadrado por el radio. La que me importa a mí en esta oportunidad es la primera. Ahí está. Porque al ser carga, rapidez, campo igual a la masa, rapidez cuadrado sobre el radio, dime, ¿se puede simplificar una de las rapideces? Claro. ¿Y qué te parece si la despejamos? Si yo la despejo, sería igual a carga, campo por radio sobre la masa. Y con eso ya hemos determinado la rapidez. Una vez que conozcas tú la rapidez tangencial, dime, ¿puedes conocer la rapidez angular? Claro, profe. ¿Y cómo así? Porque debes recordar que la rapidez tangencial es igual a omega por r. Entonces ya conoces la rapidez angular. Y como esa rapidez angular va a ser con un valor constante, podemos decir que el movimiento generado es un MCU. Y al ser un MCU, recuerda que velocidad angular es igual a 2pi sobre el periodo. Y también es igual a 2pi por la frecuencia. Pero en general, la velocidad angular es el ángulo barrido sobre el tiempo. Si por ahí te piden analizar todo eso, entonces recordar lo que hemos mencionado el día de hoy. ¿Listo, chicos? Entonces, prácticamente ya estamos acabando con la teoría. Lo último es analizar la fuerza magnética ya no para una partícula cargada, sino para un conductor eléctrico, para una corriente eléctrica. Porque tú sabes que las corrientes eléctricas se generan por flujo de carga. Y si por cada carga se genera una fuerza, entonces por toda la corriente se generará una fuerza resultante. Esa fuerza resultante sería nuestra fuerza magnética que vamos a analizar a continuación. Entonces, chicos, ahora vamos a analizar la fuerza magnética que se genera
sobre una corriente eléctrica, sobre un conductor rectilíneo por donde circula una corriente. ¿Listo? Mira, lo mismo, voy a hacer lo mismo casi. Voy a tener un cable conductor. Nuestro cable va a ser de este tipo, mira, ahí está. Por donde circula una corriente eléctrica. Voy a suponer esta corriente eléctrica I. Pero este cable se encuentra dentro de un campo magnético. Ahí está, dentro de un campo magnético B. Campo magnético exterior. Por lo tanto, debido a que la corriente eléctrica representa flujo de cargas, entonces se va a generar una fuerza magnética. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a usar la misma regla, regla de la mano derecha. ¿Listo? Entonces, según la regla de la mano derecha, la fuerza magnética estaría dirigida ¿hacia dónde? Hacia arriba. Fuerza magnética hacia arriba. Donde esa fuerza magnética formará 90 grados con la corriente. Y esta corriente formará un ángulo cualquiera con el campo magnético. Puede ser un ángulo de 90 grados, puede ser un ángulo de 30, un ángulo 0. El ángulo puede cambiar, pero el ángulo entre el campo y la fuerza, recuerda, también debe ser 90 grados. ¿Listo? De esa manera tú graficas la fuerza magnética sobre un conductor, sobre una corriente eléctrica. Ahora, ¿cuál será el valor de esta fuerza magnética? Bueno, el valor de la fuerza magnética es igual al producto de la intensidad de la corriente por la longitud del cable. Es muy importante la longitud de nuestro cable. Es muy, pero muy importante. ¿Qué longitud tendrá esta? Una longitud L, profesor. Entonces, longitud L. Multiplicado por la intensidad de campo magnético y multiplicado por el seno del ángulo θ. De esa manera has encontrado el valor de la fuerza magnética. De la misma manera, como depende del ángulo, tú ya puedes analizar para diferentes ángulos, ¿no? ¿Qué pasa si es 0? ¿Qué pasa si es 90? ¿Qué pasa si es 180? Entonces, de esa manera tú generarás una fuerza magnética 0 o una fuerza magnética máxima. Pero ya no voy a analizar el movimiento que tiene este cable. No, eso no voy a hacerlo. No, se puede analizar, sí, pero sería en vano profundizar mucho en esta teoría. ¿Listo? Porque a lo mucho me van a pedir a nosotros encontrar la fuerza magnética para un conductor, 2 o 3 conductores. Y como son 3 conductores, va a haber 3 fuerzas. Y como hay 3 fuerzas, habrá una fuerza resultante. Lo que sí te puede venir es fuerza magnética entre 2 conductores. Entre 2 conductores. ¿Listo? Por ejemplo, voy a tener 2 conductores rectilíneos de esta forma. ¿Listo? Ahí está. Por donde circula corriente eléctrica. Para la primera situación, el primero tiene una corriente eléctrica I1 que va dirigida hacia arriba y el otro una corriente I2 dirigida hacia abajo. ¿Y qué pasaría ahora si analizo con la misma dirección para ambos? Cuando la corriente eléctrica está dirigida de manera opuesta, direcciones contrarias, entonces se conoce que la fuerza magnética generada entre estos 2 conductores, los cuales están separados una cierta distancia d, esa fuerza magnética será una fuerza magnética de repulsión. Es decir, estos 2 conductores se van a repeler mediante una fuerza magnética. ¿Listo? Se van a repeler. En cambio, si la corriente eléctrica va en la misma dirección, estos 2 cables se deberían atraer mediante una fuerza magnética de atracción. Yo no puedo saber el valor de esa fuerza magnética si es que no conozco la longitud de este cable. Como nosotros analizamos longitudes largas, muy grandes, entonces lo que puedo saber es encontrar la relación entre esa fuerza magnética y la longitud que estamos analizando. Por ejemplo, voy a considerar una longitud L. Ahí está. Entonces, para esa longitud L se encontrará un promedio de fuerzas. Ese valor de la fuerza respecto a esa longitud es igual a mu sub 0, producto de corrientes, corriente 1 por corriente 2, sobre 2pi por la distancia de separación.
Y de esa manera hemos encontrado la relación de la fuerza magnética para cierta longitud de conductor. ¿Listo, chicos? Así que eso es lo que se va a cumplir cuando tengo yo cables conductores. Por ese motivo, en casa se recomienda siempre tener los cables conectados, los cables que pasan por los tubos, en tubos diferentes. Por lo menos cuando se tratan de diferente especie. Por ejemplo, no podemos combinar los cables de corriente eléctrica con los cables de red, donde pasan los datos o el internet, o no puedo combinarlos con los cables por donde pasa la señal de televisión, por ejemplo. No se recomienda eso, porque el campo generado por uno de ellos puede alterar al otro, y eso haría que funcione mal, pues, ¿no? Si en casa te ocurre algo como eso, es posible que está ocurriendo lo que yo te menciono, ¿no? Uno de ellos altera al otro. Por eso siempre se recomienda tener en canaletas o tubos diferentes o separados. ¿Listo, chicos? Eso sería toda la teoría del día de hoy. Bueno, chicos, ya hemos visto la parte teórica de esta semana. Ahora sí vamos a reforzar lo que hemos visto en la teoría, resolviendo 8 problemitas que tenemos para clase. Comencemos. Listo, chicos, ahora comencemos con los problemas de esta semana número 14. Problema número 1, pregunta de verdadero o falso. Dice lo siguiente: con respecto al campo magnético B generado por la corriente eléctrica I que circula por un alambre recto de gran longitud, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. La magnitud es directamente proporcional a la distancia entre el punto y la ubicación del alambre. ¿Es directamente proporcional? A ver, profe, ¿cómo se calcula la magnitud del campo? Es igual a mu sub 0 por la intensidad sobre 2 pi por el radio o la distancia. Entonces, este R o distancia es la distancia entre el punto y la corriente, ¿cierto? La intensidad de la corriente. Por lo tanto, ¿son directamente proporcional? No, profesor, son inversamente proporcional. Si alejamos más el punto, la intensidad del campo estará disminuyendo. Entonces, la primera es falsa. 2. ¿Es directamente proporcional a la corriente I que circula por él? ¿Directamente proporcional? Sí. Si la corriente aumenta, la intensidad del campo magnético también aumentará. Ese es verdadero. Entonces, la primera era falso, pero la segunda es verdadera. Vamos con la 3. Las líneas de campo son circulares, concéntricas al conductor. A ver, profe, si la corriente es de esta forma y hacia arriba, ¿cómo deben ser las líneas de campo? Las líneas de campo deberían ser circulares y concéntricas en el conductor. Por lo tanto, esa también es verdadera. Ahí está. Por lo tanto, nuestra clave para el problema número 1 sería la D. Pregunta número 2, chicos. Dice lo siguiente: por el alambre conductor rectilíneo muy largo, fluye una corriente eléctrica de intensidad de 0,3 amperes. Intensidad de corriente, ¿no? Determine la magnitud del campo magnético en el punto P de la figura. Ahí está. Muy bien. Me pide la intensidad en este punto. Profesor, para calcular la intensidad del campo, necesito saber mu sub 0, que es una constante, ¿cierto?, por la intensidad de la corriente. Como es rectilíneo, sería 2pi por la distancia r. ¿Listo? Profe, parece que tengo todo. Sí, pero un error que muchas veces se comete es la distancia. A ti el problema te da la distancia de 25 centímetros, pero esa distancia no es la distancia perpendicular al conductor. Tú debes buscar la distancia perpendicular. ¿Qué sería esta? Bueno, creo que se me pasó un poco la mano. Ahí está. Algo así sería esta distancia. Ahora, ¿cómo calculo esa distancia? Recordando las proporciones de un triángulo de 37 y 53, ¿no? Esta hipotenusa sería como 5K. Este sería como 4K. Y este sería como 3K. Haciendo una pequeña igualdad, K saldría 5 centímetros. Por lo tanto, 4K o la distancia R sería 20 centímetros. Ahí está. Y con eso ya tengo todo, pero todos los datos necesarios. Profe, ¿cuánto vale mu sub 0? A pesar de que el problema en esta oportunidad no te ha dado su valor, por favor toma nota que esa constante de mu sub 0, lo voy a poner por aquí, es igual a 4pi
por 10 a la menos 7. ¿Listo? No te olvides por favor de eso. Pero el problema también te lo debe dar. Esta vez parece que se les ha pasado, pero en un examen jamás se pasa esos datos. Por favor, ¿ya? A ver, reemplazo. Mu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7. La intensidad de la corriente eléctrica, es 0,3. Yo prefiero colocarlo en notación científica, que sería 3 por 10 a la menos 1, ¿cierto? Sobre 2pi por el radio. ¿Cuánto es el radio? 20 centímetros. Pero como está en centímetros, multiplico por 10 a la menos 2. Y ahora se encontraría en metros. Haces una pequeña simplificación de pi por pi. 2 y 2 es 4. Con este 4 se va. ¿Listo? Mira cómo me queda. 10 por 10 a la menos 2, 10 a la menos 1. Con este 10 a la menos 1 también se va a ir. Entonces mi respuesta sería 3 por 10 a la menos 7 Tesla. Pero como tu respuesta está en microtesla, podemos decir que tu respuesta sería 0,3 microtesla. Entonces, la pregunta número 2, la clave sería la C. Ahora chicos, resolveremos el problema número 3. Dice lo siguiente. En la figura se representan dos alambres de gran longitud. Si por el conductor A circula una corriente de 3 amperes, determine la intensidad de la corriente que circula o pasa por el conductor B y también su dirección. Si el campo magnético en el punto Q es nulo. A ver, en el punto Q debe ser nulo, es decir, deben haber dos campos magnéticos que se anulen, ¿cierto? Uno de ellos es generado por la corriente A y el otro es generado por la corriente B. Como yo conozco la dirección de la corriente A, yo ya sé cuál sería la dirección de mi campo en ese punto. A ver, usando la regla de la mano derecha, la dirección del campo tendría que ser envolvente y en sentido antihorario, ¿cierto? Haciendo girar, girar y girar y analizando en el punto Q, yo puedo decir que en el punto Q, el campo generado por el primer conductor, que sería en A, sería entrante. Por lo tanto, para que se anule con el otro campo, entonces podemos decir que el otro campo debe ser saliente. Ahora, para que sea saliente, obviamente, creo que llegas a la conclusión, igual que yo, que esta corriente en B debe ser hacia abajo, ¿no? La corriente debe ser hacia abajo. ¿Listo? Entonces, la dirección ya lo tengo. La dirección está aquí, corriente hacia abajo. Ahora falta determinar el valor de esa corriente. Entonces, como el campo resultante es nulo, entonces yo puedo decir que el valor del campo generado por el primer conductor y el valor generado por el segundo conductor deben ser iguales. El primero se calcula como mu sub 0 por la corriente A sobre 2pi por el radio de A. Y para el segundo conductor, muy similar, ¿no? Mu sub 0 por la intensidad de la corriente en B sobre 2pi por la distancia en B. Lo bonito de esto es que hay valores que se van a simplificar. ¿Y qué me quedaría? Relación de corrientes con relación de distancias. La corriente de A es 3. La distancia para A, date cuenta que sería todo esto, ¿no? Sería 90 centímetros. Y recuerda que 90 centímetros es 90 por 10 a la menos 2. Pero para B yo no sé la corriente, es lo que me piden. Pero la distancia sí la conozco, profesor. Es 30 por 10 a la menos 2. Entonces, notaremos que ese 10 a la menos 2, 10 a la menos 2 se van. Este 0 se va. Tercia 1, tercia 3. Tercia 1, tercia 1. Queda claro que la corriente para B sería de 1 ampere, ¿cierto? De 1 ampere. Y con la dirección, ¿hacia dónde? Hacia abajo. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta para el problema número 3? Claramente tu respuesta es la B. La clave es la B. Ahora chicos, resolveremos la pregunta número 4 y dice lo siguiente. En la figura se muestra un conductor por donde circula una intensidad de corriente de 2 miliamperes. 2 miliamperes. Determine la magnitud del campo magnético en el punto O. La pregunta es directa, ¿no? Ahora, creo que te das cuenta que aquí se trata de una corriente circular, pero no es completa, ¿no? Es solamente una porción. Entonces voy a analizar por partes. En esta parte, vamos a poner por aquí, en esta parte habrá una corriente I1, voy a ponerla así. Y por esta parte habrá una corriente I2.
¿Listo? Obviamente sus valores es el mismo, pero lo estoy diferenciando porque cada uno de ellos genera un campo totalmente distinto. Los dos sectores circulares generarán campo en este punto O. Usando la regla de la mano derecha, llegaremos a la conclusión que sus campos para ambos deben ser entrantes. ¿Listo? Campo 1 y por aquí campo 2. Entrantes. Profesor, como los dos son entrantes, al final, para calcular el campo resultante, ¿qué debo hacer yo? Simplemente sumar, ¿no? Sumar el campo 1 más el campo 2. ¿Cómo se calcula el campo? Mediante mu sub 0, intensidad de la corriente, y como es circular, sería 2 veces el radio. Esta formulita la voy a aplicar para 1 y para 2, teniendo en cuenta que no es una circunferencia completa, así que voy a usar las proporciones, ¿cierto? O los ángulos si es que tú deseas. A ver, mira, para que quede mejor, más claro. Campo de 1. Para 1, dime lo que observas. ¿Observas tú una circunferencia completa? No, profesor. Solamente observo 3/4 de la circunferencia. Tú lo has dicho. Si observas 3/4, entonces el campo que genera debe ser 3/4 del campo total. Entonces pongo adelante un 3/4 y multiplico por mu sub 0, intensidad de la corriente 1, sobre 2 veces la distancia 1. Entonces me quedaría 3/4 por 4pi por 10 a la menos 7 por la intensidad de la corriente, que sería 2 mA. 2 por 10 a la menos 3. Sobre 2 veces el de radio. Y si te das cuenta, el radio para el primer sector también es 2. Entonces eso me permite simplificar algunos valores. 4 y 4 se van, un 2 y un 2 se van. Y mira lo que me va a quedar. 3 entre 2, que sería 1,5. 1,5 pi por 10 a la menos 10 unidades Tesla. Ese es mi primer campo. Lo mismo voy a hacer con el campo 2. Pero ahora notarás que en el campo 2 ha sido generado solamente por esta parte del circuito, donde tú te das cuenta que sería solamente la cuarta parte. Entonces, por ser la cuarta parte, pongo un cuarto adelante. Y sería mu sub 0, intensidad de la corriente 2, sobre 2 veces el radio 2. Opero los valores nuevamente. Mu sub 0 sería 4pi por 10 a la menos 7. La corriente sería 2 por 10 a la menos 3. Sobre 2 veces la distancia 2, que ahora sería 4 metros. Simplificando, a ver qué nos quedaría. Un 4 y un 4 se va. Un 2 y un 2 se va. Y te queda un cuarto. Y tú sabes que un cuarto es 0,25 por 10 a la menos 10 Tesla. Y ese sería nuestro campo número 2. Como hemos dicho al inicio, como los dos campos tienen la misma dirección, ambos son, se podría decir, salientes, ¿listo? Serían salientes, entonces puedo decir que el campo 1 más el campo 2 al sumar me generan mi campo resultante. Y si yo sumo 1,5 pi por 10 a la menos 10 con 0,25 pi por 10 a la menos 10, mi resultado ¿cuánto sería? Sería 1,75 pi por 10 a la menos 10 Tesla. Y ese sería mi resultado para el problema número 4. Y la clave sería la clave sería la. Listo, chicos. Pregunta número 5, chicos. Dice lo siguiente. En un horno microondas, los electrones del filamento incandescente son acelerados por una diferencia potencial y disparados en dirección perpendicular al campo magnético uniforme de magnitud de 9.1 microtesla, 9.1 pi microtesla, la cual es creado por el magnetómetro del horno. Si los electrones describen una circunferencia de 10 centímetros de radio, determine la frecuencia del movimiento circular. Ahí está. Me dicen que esas partículas cargadas, que son electrones, van a generar una trayectoria circular.
Recuerda que siempre que se genere una trayectoria circular, tú debes aplicar lo que voy a aplicar a continuación. Esa fuerza magnética sobre esa partícula siempre va a ser máxima y debe ser igual a la fuerza centrípeta del movimiento circular. A ver, recordemos, la fuerza magnética máxima se calcula como carga, rapidez por el campo. Y esto es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Donde tú debes recordar que puedo usar b cuadrado sobre r o tal vez omega cuadrado por r. Lo que yo siempre uso es la primera. ¿Para qué? Para poder reducir una rapidez. Y de esa manera calcular la rapidez del movimiento, que sería carga, campo por radio sobre la masa. Hasta ahí solamente hemos recordado la teoría. El problema te está pidiendo determinar la frecuencia, pero la frecuencia no está relacionada directamente con la rapidez tangencial, sino con la rapidez angular. Así que tú debes recordar que esta rapidez tangencial es igual a omega por r, donde el r se elimina. Entonces, ¿qué nos quedaría a nosotros? Nos estaría quedando que la rapidez angular sería igual a carga, campo sobre la masa, ¿cierto? Pero tampoco me piden la velocidad angular, me están pidiendo la frecuencia. Así que yo debo recordar que omega es igual a 2pi por la frecuencia nuevamente. Y de ahí recién obtengo mi relación final. La frecuencia sería carga, campo sobre 2pi por la masa. Entonces, ya tengo la relación final para la frecuencia. Y con eso ya puedo calcular lo que me piden, simplemente reemplazando los valores. A ver, la carga que se está moviendo es un electrón. Y la carga de un electrón es 1,6 por 10 a la menos 19. El campo, la intensidad del campo magnético sería 9,1. ¿Listo? 9,1 pi por 10 a la menos 6, que es micro. Sobre 2 pi por la masa de un electrón, que según el problema es 9,1 por 10 a la menos 31. ¿En qué unidades? En kilogramos. Así que todo está bien. Simplemente me queda simplificar. Pi se va. 9,1, 9,1 también se va a ir. Al final me está quedando 1,6 entre 2, que sería 0,8. Creo que no hay dificultad hasta ahora. La frecuencia sería 0,8 por ¿cuánto? A ver. 10 a la menos 19 por 10 a la menos 6 sería 10 a la menos 25 sobre 10 a la menos 31. Esto es 0,8. 10 a la menos 31 por 10 a la ¿cuánto? A ver, sería 10 a la 6, ¿cierto? 10 a la 6. Entonces, según tus claves, tu respuesta sería 8 por 10 a la 5 unidades Hertz inversa de segundo. Entonces, la pregunta número 5, ¿cuál es tu clave? La clave sería la E, enanito. Ahora resolvemos la pregunta número 6, chicos. Dice lo siguiente. En la figura, una partícula con carga eléctrica Q positiva se mueve sin desviarse, no se desvía. Y se mueve con una rapidez constante de 4 por 10 a la 5, 4 por 10 a la 6 metros por segundo, en la región de un campo eléctrico y magnético. Si la magnitud del campo magnético es 30 microtesla, determine la magnitud del campo eléctrico. Desprecie el peso de la partícula. Ah, mira, voy a despreciar los efectos gravitatorios. Entonces, podemos notar que cuando esa partícula ingresa a un campo eléctrico, el cual está dirigido hacia abajo, aparecerá obligatoriamente una fuerza eléctrica. Y como es positiva, va en la misma dirección. Entonces, para que la partícula no se desvíe a ningún lado, ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia adelante, ni hacia atrás, para poder compensar esa fuerza eléctrica, obligatoriamente debe existir una fuerza magnética dirigida hacia abajo. Y es esa fuerza magnética la que se genera cuando una partícula ingresa dentro de un campo magnético. Entonces, todo esto se reduce a que el valor de esa fuerza magnética debe ser igual al valor de la fuerza eléctrica. Pero notarás algo más. Notarás que la velocidad de esa partícula cargada con el campo magnético externo son perpendiculares.
Por lo tanto, estamos hablando de una fuerza magnética máxima, porque el ángulo es 90 grados. Y cuando la fuerza magnética es máxima, el valor es igual a la carga rapidez por el campo. Y recordar que la fuerza eléctrica es simplemente carga por el campo eléctrico, donde notarás que la carga de la partícula no me importa mucho. Y con eso voy a despejar lo que me piden, que sería el campo igual a rapidez por campo magnético. Reemplazo los valores y el problema ya me estaría saliendo. La rapidez 4 por 10 a la 6. El campo magnético es 30 por 10 a la menos 6. ¿Listo? Simplificando 10 a la 6 por 10 a la menos 6, me queda claro que el campo eléctrico es igual a 120 newton sobre coulomb. Y con eso notamos que nuestra clave del problema número 6 sería la clave D. Dadito. Listo chicos, pregunta número 7. Dice lo siguiente. La figura muestra la dirección de un campo magnético uniforme de magnitud de 0,8 Tesla y un alambre que circula una corriente de 30 amperes. Determine la magnitud y dirección de la fuerza magnética que actúa sobre los 5 centímetros de longitud del alambre. A ver, debe recordar que la fuerza magnética sobre un conductor rectilíneo es igual a la intensidad de la corriente que circula por la longitud que estoy analizando por la intensidad del campo multiplicado por el seno del ángulo, donde este ángulo es el que forma nuestra corriente eléctrica I. ¿Con quién? Con el campo magnético U, donde notarás que ese campo es saliente. Si el campo es saliente, pero la corriente es a la derecha, dime, ¿este ángulo no es 90 grados? Y si el ángulo es 90 grados, la fuerza que yo debo calcular no es una fuerza magnética máxima. Claro, que sería corriente, longitud por campo. ¿Listo? A ver, calculemos esto. La corriente o la intensidad de la corriente sería 30. La longitud que me piden analizar a mí sería 5 centímetros por 10 a la menos 2 para pasarlo a metros. Por el campo magnético, que es 0,8, colocando la notación científica 8 por 10 a la menos 1. Ahí está. Por lo tanto, mira lo que me queda. 10 a la menos 1 con este cerito se van a ir. Y me estaría quedando 3 por 5 por 8. Tú sabes que 5 por 8 es 40 y 40 por 3 sería 120. 120 por 10 a la menos 2. Entonces, claramente, la fuerza magnética máxima, ¿cuánto sería? Sería 1,2 newton. ¿Listo? ¿Pero el problema acaba aquí? No, todavía no acaba. Porque si te das cuenta en tus claves, hay dos respuestas con 1,2. Porque lo que también me están pidiendo es la dirección. Así que para determinar la dirección de la fuerza magnética, debo usar la regla de la mano derecha. ¿Listo? Entonces, recordando, ubicando tu mano derecha según la dirección de la corriente, según la dirección del campo, ahí está. Dime, la dirección de nuestra fuerza magnética, ¿hacia dónde sería? ¿Hacia dónde sería? A ver. Entonces, la dirección de la fuerza magnética estaría ubicada hacia arriba. ¿Listo? Sería ubicada. A ver, vamos a ver hacia dónde estaría ubicada. Para eso tú ubicas tu mano derecha. A ver. Si yo grafico la dirección de la corriente, sería de esta manera. Mi dedo estaría apuntando hacia la derecha, ¿cierto? Ahora, nuestro campo debe ser saliente. Entonces, tu dedo debe salir. Debe ser saliente. Entonces, ahí están tus otros dedos y ese dedo debe ser saliente. Por lo tanto, el dedo gordito, mira. Para no confundirnos, mejor lo grafico, ¿cierto? Ahí está. Entonces, ¿hacia dónde sería nuestra fuerza magnética? Si es que la corriente es a la derecha y nuestro campo es saliente, en este caso saliente, nuestra fuerza realmente ¿hacia dónde sería? Sería hacia abajo. La fuerza magnética sería hacia abajo. Así que nuestra clave, ¿cuál sería?
nuestra clave con fuerza magnética hacia abajo sería la clave A, avión. Listo, chicos, esa es nuestra pregunta número 7. Pregunta número 8, chicos. Los cables de alta tensión observados al lado de la carretera durante los viajes transportan energía eléctrica. Estos cables se encuentran suspendidos por torres de alta tensión y expuestos a diferentes interacciones con la naturaleza. Una de estas es la interacción con el campo magnético terrestre. Se tienen dos conductores paralelos muy largos, separados por una distancia de 1,5 metros, que transportan corriente eléctrica de 15 A y de 25 A. Como se indica en la figura, determine la fuerza magnética por unidad de longitud que se ejerce mutuamente. Considere que mu sub 0 es igual a 4pi por 10 a la menos 7. A ver, recordar que entre dos conductores se ejerce una fuerza. Esa fuerza puede ser de atracción o de repulsión. Pero esa fuerza magnética que nosotros vamos a calcular es por unidad de longitud, que sería igual a mu sub 0 por la intensidad de la corriente 1 por la intensidad de la corriente 2 sobre 2pi por la distancia. A ver, para nuestro caso, como las corrientes están en sentidos contrarios, puedo decir que la fuerza que se ejerce sobre cada una de ellas es de repulsión. Ahí está. Entonces me están pidiendo a mí calcular esa fuerza magnética de repulsión por unidad de longitud. Lo que debo hacer es únicamente reemplazar los valores, ¿no? Creo que me están dando todo, así que reemplazo ahora. Recuerda las unidades, ¿eh? Siempre van a ser muy importantes. A ver, mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7. La corriente 1, 15. La corriente 2, 25. Sobre 2pi por la distancia de separación, que viene a ser 1,5 metros. Dime, ¿tú lo puedes colocar como 15 por 10 a la menos 1? Claro, profe, no hay problema ahí. Simplifico, 15 con 15 se van, pi y pi se van. 4 entre 2 es 2. ¿Listo? Si sigues operando, me quedaría 2 por 25. Y 2 por 25 sería 50. Por 10 a la menos 7 entre 10 a la menos 1 sería 10 a la menos 6. Y lo dejo ahí, ¿tú sabes por qué? Porque he notado que en tus claves está ese micro que viene a ser tu 10 a la menos 6. Entonces tu respuesta es 50 micro. Unidades de fuerza por unidad de longitud. Tú sabes que la fuerza es en newton y la longitud es en metros. Entonces, mi clave para el problema número 8, ¿cuál sería? Sería la clave E, nano. La clave E. Listo, chicos. Listo, chicos, ya hemos visto los 8 problemas de clase. Ahora sí, te toca a ti reforzar todo lo que has visto el día de hoy con los problemas que tienes para casa. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Cuídense.